edificando al cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Ministerios Roca Eterna y su pastor, Alex Hernández, presenta su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que Dios hablará a tu vida. Quédate con nosotros. Hoy vamos a aprender sobre uno de los puntos más importantes, me atrevería a decir, de los más profundos en la doctrina cristiana. Voy a agregar un adjetivo más solamente para poder definir ciertos umbrales. Fundamento de la doctrina cristiana evangélica. No porque le vaya a hablar de organización evangélica, no, sino porque, hermano, el pueblo cristiano evangélico hemos sido ayudados por la gracia y la misericordia divina para comprender estas verdades maravillosas. No importa que en alguna etapa de nuestra vida fuéramos practicantes de religiosidad y cayéramos en la trampita de las expresiones religiosas a la cual muchos equivocadamente se aferran pensando que de esa manera agradan a Dios, sin percibir lo que en verdad está sucediendo y aconteciendo en su vida. Pero hoy, hermano, nosotros vamos a aprender sobre esto, algunos aspectos interesantísimos, pero mi propósito, hermano, es que usted cobre cada día una conciencia más clara, más amplia de lo que es su salvación, de lo que es su Salvador, para que usted se convierta en un cristiano más agradecido con Dios. Amén. Y que no sea solamente agradecido por el pan, por los frijolitos, el vestido, por las dádivas buenas de Dios, sino que sea agradecido en primer lugar por su salvación y por el lugar de donde el Señor lo sacó con brazo poderoso y extendido. Amén. ¿Cuántos agradecen a Dios, hermano? Con una ofrenda de palmas decirle: Señor, intentamos comprender esta verdad. Gálatas capítulo número 3, vamos a leer en la palabra del Señor el verso número 13 y el verso número 14 en la carta a los Gálatas. Le repito a usted la cita: Gálatas 3, versos 13 y 14. Dice la palabra del Señor así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Amén. Hermano, ¿a quiénes ha redimido Cristo de la maldición? A todos aquellos que creemos en Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Déjeme decirle que muchas personas equivocadamente practican su religión y no saben que aún practicando su religión todavía están bajo una terrible maldición. La realidad, hermano, de todo ser humano es: o está bajo la maldición o está bajo la bendición. No hay grises, negro o blanco, pero no hay términos grises. No hay algunas formas medianas de congraciarse con Dios y vivir una vida dual, una vida medio mundana y medio temerosa de Dios. No. Hermano, la Biblia dice que todo aquel que no tiene la sangre de Cristo Jesús en su vida está bajo una terrible maldición. Y que aquel que ha sido lavado con la sangre preciosa de un cordero sin mancha está bajo la bendición de Dios. Amén. ¿No se alegra por eso? ¿Le entristece, hermano, que la bendición de Dios esté sobre su vida? Haber sido sacado de una terrible maldición y puesto en el terreno donde la bendición de Dios se expande. Dice
el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas. Hermano, la carta a los Gálatas tiene unos matices muy interesantes. Yo voy a tomar varios textos y espero, hermano, que el tiempo me ayude para poder transmitirle a usted esta verdad maravillosa del Evangelio. Dice el verso número 13, retomando la lectura, que Cristo hizo una obra de redención. Hermano, la obra redentora de Cristo tiene diferentes fases, y hoy yo me quiero centrar en esto y quiero cuidarme de la tentación que siempre me da de hablar de algunas otras cosas. Entonces dice que había una maldición, y era una maldición de la ley. ¿Y cuál es la maldición de la ley? Aparece en el verso número 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Hermano, esto de manera directa no nos atañe a nosotros, no nos alude a nosotros. ¿Por qué razón? Porque resulta, hermano, que nosotros nunca tuvimos una ley que tuviésemos que cumplir para ser salvos. Hermano, ese principio es la manera como Dios intentó salvar a Israel. Cuando los sacó de la cautividad de Egipto, los trajo por el desierto, un camino de 50 días, y en el día número 50 el Señor se manifestó en la cumbre del monte Sinaí, y desde la cumbre del monte Sinaí el Señor le dio a Israel una ley. Es la ley que estamos leyendo ahora nosotros acá. Y esa ley, hermano, tenía prohibiciones. La voluntad de Dios, cuando Él expresó y la sintetizó en lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, hermano, más adelante el Señor dio algunas otras leyes más. No se quedaron solamente en las 10 que aparecen acá registradas y que estaban escritas en una tabla de piedra, sino que sucedía que cuando se daban algunas situaciones fuera de lo que Moisés lograba interpretar de aquellos 10 mandamientos, dice la Biblia que Moisés iba a la tienda de reunión y le preguntaba a Dios y le decía: Señor, para este problema yo no tengo mandamiento. Y entonces Dios le respondía desde la nube ahí en la tienda de reunión, y Moisés salía con la respuesta de Dios, la anotaba, y así se escribió lo que en términos teológicos se llama la segunda ley, que contiene otra serie de ordenanzas y de mandamientos que no aparecen explícitamente con estos 10, pero sí están implícitos en la misma idea de la voluntad de Dios. Pero hermano, dentro de todos esos mandamientos hay mandamientos que se obedecían por temor, y lamentablemente Israel se cobijó solamente con los mandamientos que se cumplen por temor y se olvidó de los mandamientos que se cumplen por amor. Porque no es lo mismo, hermano, obedecer a Dios por temor que obedecer a Dios por temor, o amor, quiero decir, perdón. Me doy a entender. Le preguntó un rabino judío a Jesús: Maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y el Señor, hermano, no citó ninguno de los mandamientos que se cumplen por temor. Dice la Escritura, usted lo puede leer, Éxodo número 20: no tendrás otros ídolos delante de mí, otros dioses, perdón, no te harás imágenes, y no, ¿verdad? Todo tiene que ver con no mentirás, no robarás, no robo, no miento, no abuso, dijo alguien por ahí. De todas maneras la historia quedó en lo mismo. Pero hermano, esos mandamientos se obedecían por temor, porque de una manera casi automática, hermano, cuando no había obediencia, inmediatamente había una respuesta de Dios. Entonces, fíjese que se iban colocando ciertos casos, hermano, a manera de escarmiento. Cuando el Señor enjuiciaba ciertas cosas, pedía el Señor: y que esto se sepa, decía, anúncialo, di lo que acaba de suceder, le decía el Señor a Moisés. ¿Para qué? Para que el pueblo escarmentara. Y dice literalmente la Biblia, hermano, para que el pueblo tenga temor y los demás no hagan lo mismo. En cierta manera, hermano, ese principio prevalece hasta el día de hoy. ¿Sabe que la Biblia dice, hermano, que cuando una oveja del Señor no quiere enmendar su camino y permanece en la misma actitud, debe ser expuesta públicamente para que los demás aprendan el escarmiento?
Esa parte no mucho nos gusta. Pero aquí yo necesito, hermano, hacer una breve pausa para decir lo siguiente. Cuando una persona se convierte a Cristo, su realidad cambió. Cuando una persona genuinamente se convierte a Cristo, él ahora tiene una vida espiritual que le desarrolla un instinto espiritual, una vocación espiritual y una necesidad de buscar a Dios. Hermano, eso es lo que a usted lo trae a la iglesia, ¿verdad? Porque al menos, hermano, hablando acá en nuestras condiciones de edificio, usted no está nada cómodo ahí donde está. Entonces no puede decir, voy a ir a la iglesia a refrescarme ahora en el verano. Al contrario, hermano, ya vamos a vender bloqueador y bronceador ahí en la librería. Pero ¿qué lo trae a usted, hermano? Porque en usted hay una naturaleza nueva, una fuerza espiritual que no tenía antes y que ahora lo hace buscar a Dios. Amén. Usted tiene ahora dentro de usted esa vida, ese instinto, así como el niño de manera instintiva, el recién nacido de manera instintiva busca el pecho de su madre para alimentarse, para amamantarse. De la misma manera, hermano, aquel que verdaderamente se ha convertido, que ha nacido de nuevo, ese apetito está presente en él y busca la manera de saciarlo, busca la manera de resolverlo. Pero entre esas realidades que ahora están cambiando en su nueva forma de vida, hermano, estos aspectos empiezan a hacerse muy importantes. ¿Por qué? Porque lo que yo le estoy predicando, hermano, es bueno para usted, pero para el mundo esto es noticia que no le va a llegar por ninguna parte, a menos que busquen a Dios de corazón. Dice entonces la Escritura, hermano, el Señor dice en el verso 10, las obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Hermano, las obras de la ley es cada vez que un israelita ponía en práctica los mandamientos. Y dice la Escritura, si terminamos de leer la idea completa, dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Y por qué están bajo maldición? Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pues el que las hace vivirá por ellas, dice el verso número 12. ¿A qué forma de vida se estaba refiriendo la palabra? No la vida natural, hermano, sino la vida espiritual. Se lo voy a poner de una manera diferente. Si un israelita, no quería ir a conocer el infierno, si me ayudan con los niñitos que están caminando, se los voy a agradecer, hermanos Ujieres, por favor. Si un israelita, hermano, quería salvarse de la condenación eterna, ese israelita tenía que poner en práctica todos los mandamientos. ¿Cuántos israelitas cumplieron con todos los mandamientos? Ninguno. Entonces Dios introdujo los sacrificios y las ofrendas para ir arreglando medianamente las consecuencias de aquellos que no podían poner en práctica todos los mandamientos. Dice el verso número 12: sin embargo, dice, la ley no es de fe, al contrario, el que hace las obras de la ley vivirá por ellas. Es decir, su vida eterna estaba en función de poner en práctica todos los mandamientos. Ahora, resulta, hermano, que viene este escriba, este hombre conocedor de las Escrituras, y le dice a Jesús: maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Quizá pensando, no sé, hermano, aunque da a entender la Biblia que este hombre había avanzado un poquito más, y probablemente en el pensamiento de cualquier ser humano hubiera surgido la idea: el más grande mandamiento es aquel que implique un mayor sacrificio de temor, de ese temor reverente delante de Dios. Y no, hermano, ¿sabe cuál es el más grande de los mandamientos según lo que enseñó el Señor Jesucristo? Los mandamientos que son por amor. Y de esos son dos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, entonces hay mandamientos que uno puede cumplir por temor,
Por ejemplo, el mandamiento de honrarás padre y madre. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de largos días y seas de larga vida y te vaya bien. Entonces, hermano, muchas veces para que no nos vaya mal, obedecemos esos principios. Pero la enseñanza más espiritual, si lo puedo decir de esa manera, hermano, es aprender a obedecer a Dios, no por temor, sino por amor. ¿Me doy a entender, hermano? Miren, no es lo mismo hacer las cosas por amor que hacer las cosas por temor. No es lo mismo, hermano, la esposa que obedece por amor que la esposa que se sujeta por temor. No es lo mismo los hijos que respetan por temor que los hijos que respetan por amor. Me doy a entender, hermano. No es lo mismo el cabeza de casa que obedece y hace su función sacerdotal por amor a aquel que la hace por temor. Hermano, no es lo mismo intentar agradar a una persona como un fruto de amor que intentar agradarla por temor. ¿Me explico? Hermano, nosotros tenemos que aprender a cambiar esas estructuras de nuestra naturaleza. Y yo no voy a entrar ahora en el campo de las relaciones interpersonales, interfamiliares, porque me extendería mucho y necesito llegar al punto. Pero hermano, en su vida espiritual, usted obedezca a Dios por amor a Dios. ¿Me explico? A mí me gusta mucho dar este consejo en consejería personal, cuando de pronto alguien está metido o metida, una hermana, en una situación complicada, ¿verdad? Principalmente aquellas hermanas que tienen esposos inconversos y que son muy tajantes y les prohíben ir a la iglesia, quieren prohibirles toda la vida espiritual. Entonces hay un punto hasta donde ellas deben obedecer y otro no, pero en general, hermano, todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo por amor. A veces están los muchachos complicados y dice, hermano, es que ya no aguanto a mi papá. Digo, bueno, sujétate, pero es que ya no aguanto. No lo hagas por agradar a tu papá, hazlo por agradar a Dios. Hazlo porque amas a Dios. ¿Me explico, hermano? Siempre esa debe ser la mejor motivación de nuestra vida espiritual. Obedecer, si todavía no damos la medida de amar a los hermanos. Hermano, obedecer por amor a Dios, para que Dios esté agradado con nosotros. Amén. Mire, hermano, dice la Biblia que debemos orar por nuestras autoridades. Y muchos cristianos dicen, hermano, pero ¿cómo es posible? Porque tiene trabado algo ahí en su hígado, páncreas y todas las vísceras. Una inconformidad que a todas luces nadie la puede ocultar. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque nuestro Padre le agrada que nosotros hagamos eso. ¿Me doy a entender? Ahora fíjese pues, dice la Escritura, y vamos a ir al contexto de esto, es bien interesante, hermano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? No poner en práctica todos los mandamientos. Luego dice, habiéndose hecho maldición por nosotros. Hermano, acá empieza la Escritura a tomar un matiz bien interesante. Hermano, no es lo mismo sacar de debajo de la maldición a hacerse maldición. Lo digo de una forma diferente. El Señor Jesucristo podía habernos sacado de debajo de la maldición sin hacerse maldición él mismo, y solamente sacarnos de debajo de la maldición. Pero la Biblia dice que Él hizo dos cosas: nos sacó de debajo de la maldición y Él se hizo maldición. En otras palabras, haga usted de caso que la maldición está acá, hermano, y es un peso enorme, como que si fuese una losa de concreto, hermano, enorme, y está encima aplastando a una persona que a duras penas logra resistir, y ese peso enorme de la maldición está sobre él. Entonces vino el Señor Jesucristo y dijo, te voy a sacar de debajo de este peso de maldición y yo voy a tomar tu lugar. ¿Me explico, hermano? Usted y yo estábamos bajo maldición y Él tomó nuestro lugar. ¿Y qué significa estar bajo maldición? Estar bajo maldición significa que en el devenir del tiempo y el cumplimiento de los planes en la soberanía de Dios,
Hermano, llegar al punto de ir a la condenación eterna. Entonces dijo el Señor Jesucristo, debajo de este peso te lleva al lago de fuego y azufre. Quítate tú de ahí y yo voy a tomar tu lugar. Y Él se hizo maldición por nosotros, para que nosotros ya no tuviéramos que ir a la condenación eterna. Dice la Biblia, y le voy a invitar que usted me acompañe al libro del Deuteronomio, capítulo número 21. Acá, hermano, la Escritura dice una cosa bien tremenda e impactante, hermano, en ese sentido. Y vamos a tomar en primer término los versos 22 y 23. Y luego yo voy a utilizar para ampliar la enseñanza los versos del 18 al 21. Amén. Bueno, dice la Biblia, o yo le dije antes, hermano, que había mandamientos que se cumplían por temor y mandamientos que se cumplían por amor. De la misma manera, había mandamientos que, o lo voy a decir diferente, perdón, había pecados que eran de muerte y pecados que no eran de muerte. A todo esto Israel era ajeno mientras vivió en la tierra de Egipto. Pero cuando Israel sale de la tierra de Egipto, ahora es un pueblo libre, es pueblo de Dios, y llega al punto bajo del monte Sinaí. Ahora Dios le expresa su mandamiento, su voluntad, y le dice: mira, si haces esto vivirás, pero si haces esto otro morirás. Entonces hay mandamientos que son de muerte y mandamientos que no son de muerte. Había mandamientos que se podían arreglar con un cabrito, con una ovejita, con un palomino, con una ofrenda de cereales, con un becerro. Hermano, habían fallas que podían resolverse con alguna forma de sacrificio. Y eso es lo que levantó la estructura litúrgica de la religión judía: los sacrificios y las ofrendas. Pero un día el Señor se dio cuenta que el pueblo se ocupaba tanto de los sacrificios y las ofrendas que se olvidaba de la voluntad de Dios. Y ya era algo más o menos así como: bueno, no importa esto que voy a hacer, después con mi becerrito me arreglo. Una fragilidad terrible en la vida del ser humano, y hoy en día, hermano, muy presente en la vida de muchos cristianos. Dice: no hay que ser tan exagerado, no hay que ser tanto. Y luego, y hicimos esto, hermano. Y yo hoy le quiero poner a usted una línea de temor bien tremenda. En la Santa Cena me arreglo. Miren lo que dice la Biblia. Y hermano, de acá hay para sacar mucho para aprendizaje de los jóvenes, los adultos. Verso 22, Deuteronomio 21. Si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol. Acá la versión es un poquito, respetó la estructura gramatical, pero no cabe duda que les complicó un poquito la idea, porque era como matar 2 veces a una persona. Eso en términos espirituales es una realidad. Hermano, los seres vivos, es decir, los seres humanos, tenemos 2 posibilidades de vivir o 2 posibilidades de morir. Si somos salvos, tenemos la vida natural, la que obtuvimos al momento de nacer, de ser introducidos en este mundo, pero además tenemos la vida que Dios nos da, que esa es la vida espiritual. Amén. Pero también podemos morir en esta muerte o en esta vida natural y morir en la eternidad. 2 muertes, 2 vidas, 2 muertes. Lo que acá está diciendo el texto, y hay una versión, principalmente la versión textual para los hermanos que ya tienen a su alcance esa versión, dice en el verso 22: si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y esto es lo que está intentando decir la Escritura o el Señor, es: si un hombre cometió pecado digno de muerte, pues habrá que matarlo. ¿Y cuál era la forma de matarlo? Lapidado, camorra hebrea. Hermano, todo el mundo con su piedra,
ponían al infractor visible, el Sanedrín, o sea, el juzgado, declaraba pena de muerte por la falta que había cometido el individuo. Y entonces los hombres de la ciudad tomaban sus piedras y apedreaban a aquel individuo hasta provocarle la muerte. Pero como su falta era pecado de muerte, hermano, lo levantaban y lo colgaban en un árbol para que quedara evidencia de la gravedad de su falta. Fíjese. Entonces, primero el infractor moría y luego, al estar colgado sobre el madero, dice la escritura, si usted me acompaña, en el verso número 23, dice, el final del 22, se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol. O sea, no se le mataba ahorcado, me doy a entender, moría lapidado y luego su cadáver era colgado en un árbol. Alguien dirá, hermano, qué salvajismo. Es que esto hay que verlo, hermano, con ojos espirituales, porque cuando un hombre moría o pecaba de esa manera, lo que había sucedido es que se le había metido un espíritu, y para evitar que ese espíritu saliera de este hombre y se le metiera a otra persona, había que eliminarlo. Hermano, es más o menos, yo he usado este ejemplo otras veces, como al perro que le da rabia. Hermano, si a una persona, a su mascotita le da rabia y tiene que practicarle la eutanasia al perrito, ¿qué está haciendo el dueño de esa mascota? ¿Está odiando a su perrito y lo mata porque lo odia, o lo que quiere es matar el virus, microbio, bacteria, no sé qué es de la rabia? ¿Qué es lo que quiere? ¿Matar la rabia o matar al perro? Matar la rabia. Estos hombres que cometían esos agravios, lo que daban a entender con sus actitudes, como sucede hasta el día de hoy, hermano, es que un espíritu malo estaba dentro de ellos. Entonces no era que el Señor mandara destruyan al ser humano, no, hay que destruirlo porque le abrió puerta para que se metiera esa cosa fea ahí adentro y para evitar que saltara a otro ser humano. ¿Me explico, hermano? Porque las contaminaciones espirituales se contagian. Alguien, hermano, abre una puerta espiritual, él es afectado y puede contagiar a los demás. Eso lo aprendimos en las 10 provocaciones, ¿se recuerda? Un inconforme empezaba a murmurar y empezaban a murmurar todos los demás. Uno que se rebelaba y era poseído por espíritu de rebeldía y empezaba a contaminar a todos los demás. Dice luego la Biblia, esta es la maldición, hermano, de la cual está hablando Gálatas 3. Dice, se le ha dado muerte y ahora que ya está muerto, lo has colgado de un árbol. Sí me doy a entender en esa parte, hermano, sí la logra ver ahí en la escritura, ¿verdad? Dice, le has dado muerte, ya lo mataste, ahora colgado. Colgarlo en el árbol, ¿qué significaba? Que estaba desechado de la presencia de Dios, siendo israelita. No era, hermano, como aquel que moría por alguna razón y al ser sepultado moría con la esperanza de la resurrección de los muertos por su fe, aunque sea limitada al primer pacto. Lo que aquí se daba testimonio es, este que murió se fue al infierno. Ese era el mensaje del colgado en un madero o árbol. Perdón, ahí se usa un término que significa las dos cosas, árbol o madero. Los dos términos valen. Verso 23 dice, su cuerpo no colgará del madero toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día. Mire qué detalles más asombrosos, hermano. ¿Qué significaba? Que había que enterrarlo el mismo día, que había que sepultarlo antes de las 6 de la tarde, porque en el calendario hebreo el día principia a las 6 de la tarde, la noche principia a las 6 de la tarde.
Entonces cuando dice, lo sepultarás en el mismo día, quiere decir, antes de las 6 de la tarde había que sepultar al que había sido colgado en el madero. Nuestro bendito Señor Jesucristo cumplió, hermano, con todos estos detalles al pie de la letra, para que nosotros ahora tengamos la oportunidad de ser llamados benditos del Señor. Y a su nombre. Por eso dice la Biblia que José de Arimatea, alguien que había sido un discípulo incógnito, un discípulo escondido, fue a donde Poncio Pilatos antes que empezara el día de reposo, que empezaba a las 6 de la tarde, y le pidió permiso para descolgar el cuerpo de Cristo de la cruz y poder llevarlo a la sepultura. Hermano, ponderando más o menos, pienso yo que al Señor lo descendieron entre las 5 y las 5 y cuarto, quizás lo más las 5 y media de la tarde, de la cruz, para luego llevarlo al sepulcro. Dice la Biblia, no tuvieron tiempo de colocarle los aromas del embalsamamiento tradicional de la religión judía, sino que lo envolvieron en la mortaja, que ahora está allá en Turín, por cierto. Mentira del diablo, hermano. Tanto dinero que gastan en investigar esas cosas. Mejor hay que creer por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Usted no necesita evidencias para creer en Jesucristo, ¿verdad, hermano? Usted no necesita testimonios naturales, no necesita un dictamen científico para saber que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Pero, hermano, ahí está la gente que si los científicos dicen que sí, entonces es verdad que resucitó. Si dicen que el carbono 14 dice que no, entonces no resucitó. Pamplinas, hermano. Cristo está sentado a la diestra del Padre. La evidencia de que Cristo resucitó es que usted está vivo. La evidencia que Cristo resucitó es que usted es salvo, que fue alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. Porque no predicamos a un muerto, predicamos a un vivo, a un Cristo que está resucitado y tiene vida eterna. Me he dado a entender, hermano. Entonces decía el mandamiento, mire la ordenanza, dijo el Señor: antes que empiece el siguiente día, antes que llegue la noche, lo bajas y lo sepultas. ¿Por qué? Lo lee usted conmigo ahí. Pues el que ha sido colgado del madero está maldito por Dios. ¿Por qué? Porque cometió pecado de muerte. Hermano, hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. El apóstol Juan, en su primera carta, creo capítulo 5, dice: hermano, cuando tú mires, dice, que un hermano tuyo peca, que falla un hermano, ora por él. Si el pecado que cometió no es de muerte, pero si lo ves cometiendo un pecado de muerte, ya no ores por él. Hermano, sigue vigente el principio. Ahora yo le voy a poner a usted algunos ejemplos. Déjeme ver en Deuteronomio, no es Deuteronomio, Dios mío, Éxodo 21, si no recuerdo mal. Algunos ejemplos que son de muerte, hermano. Solo para que tome una idea, y voy a pasar lo más rápido que puedo porque luego empiezo a pelear con el tiempo. Vamos a ver si es por acá. Dios mío, ¿cuál es? Aquí está. Éxodo 21, verso 12. Pecados de muerte. El que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. O sea, lo hiere con la intención de matarlo. Ciertamente, dijo el Señor, ese morirá. Si viviéramos bajo estos principios, hermano, nuestra realidad social sería muy diferente. Dice la Biblia: pero si no estaba al acecho. Entonces, ¿cuál es el gravamen de la primera parte? Que estaba al acecho, o sea, esperando la oportunidad de hacerle daño, y lo dañó. Pero hay una maquinación malévola con la idea de hacerle daño. Ese principio prevalece, hermano, ya dentro de nuestro pacto, en nuestras responsabilidades espirituales, cuando la Biblia dice, hermano, que no devolvamos a nadie mal por mal. Dice la Escritura.
Dice, si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que accidentalmente cayera en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar en donde pueda refugiarse. Sin embargo, si alguno se ensoberbece contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo tomarás, aunque se haya refugiado en el altar, ahí lo matarás. Bueno, ese es un ejemplo de pecado de muerte. El segundo, el que hiera a su padre o a su madre. La Biblia dice que los parricidas no entrarán en el reino de Dios. Son aquellos hombres o mujeres que agreden físicamente a sus padres, que les hacen daño físicamente. Algunos hasta matarlos. Están excluidos de la gracia de Dios. Los jóvenes tienen que tener cuidado, porque muchas veces se ensoberbecen por sus incomprensiones y sus actitudes, y tienen arranques de ira, y accidentalmente, fíjese, quizá la madre va detrás de la nena porque la nena se enojó que no le dieron permiso de ir a la disco, y entonces va la madre, pero mi mamá, mira mamita, es que acordate que como somos cristianos vamos a la iglesia, no puedes ir a ver a Luis Miguel. Y la nena se enoja y avienta la puerta para encerrarse en su habitación, y accidentalmente le golpea la nariz a la mamá. En primer lugar, merecido se lo tiene por el alcahuete, pero si hace eso, es de muerte. Mucho silencio, hermano. Y eso no me gusta. Por eso los jóvenes tienen que tener cuidado con sus arrebatos de enojo, porque accidentalmente pueden lastimar a uno de sus papás. Y mira lo que dice la Biblia. Lo dice Dios, hermano. Verso 16, el que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. Los secuestradores están excluidos de la gracia de Dios. Van a la condenación eterna. Son maldición a los ojos del Señor. Imagínese usted, hermano, una sociedad gobernada con estos principios. Gloria a Dios, ¿verdad? El día está cercano que Cristo establezca su reino. Verso número 17. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Pecado de muerte. Maldecir al padre o maldecir a la madre. Hermano, es que me abandonaron cuando era niño. No importa, ahora tienes padre que está en el cielo. Señores, que me pegaban con alambre espigado, no importa, ahora el Señor sanó todas tus heridas, porque con su sacrificio en la cruz Él sanó todas tus dolencias. ¿Me doy a entender, hermano? Estos son ejemplos. Yo podría predicarle un tema, hermano, de cada uno de ellos, pero no es el propósito. Dice en el verso 17, vamos a dejarlo hasta ahí, hay algunos más, pero ya no vamos a entrar. Solo quería que usted pudiera ver la incidencia que esto tiene. Hay pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte. A estos que hacían estas cosas, de una vez llegaba una madre, por ejemplo, o un padre a los jueces y miren, fíjese que mi hijo me agredió físicamente. Ah, bueno, ¿y quién es su hijo? Es fulano de tal. Hermano, lo iban a traer y no lo ponían en la cárcel, a que viviera esa vida tranquilo, relajado, hermano, comiendo sin tener que trabajar. Mira cuántos padres de familia, hermanos, salen todos los días arriesgando su vida en la calle para conseguir el sustento de sus hijos, mientras los maleantes ahí en las cárceles, hermano, piden hasta mejor alimentación. Y el padre tal vez regresa y solo pudo conseguir una cosa mínima para dar de comer a sus hijos. Dígame usted, hermano, si esa es justicia. ¿Verdad que no? Cristo vendrá a poner en orden todas esas cosas, hermano. Por eso tenemos que orar, porque dice la Biblia, oran porque su reino venga. Todavía no está establecido, pero su reino viene. Dice la Biblia, hermano, y regresamos al Deuteronomio 21, porque yo necesito armarle a usted esto con el contexto. Todo aquel, dice, que cometa pecado de muerte. Ya le mostré algunos ejemplos de pecados de muerte. Ahora mire lo que estaba pasando en el 21, en el contexto. Verso 18. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, si un hombre, un padre de familia, tiene un hijo terco
y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre. Y cuando lo castigan, ni aún así les hace caso. Mire qué firma. Le enseñan, lo instruyen, lo reprendan y él terco y necio. Y lo castigan terco y necio. ¿Qué tenía que hacer? Llevarlo a terapia con el psicólogo. Mire lo que dice la Biblia. El padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. La Biblia dice que el hijo que es consentido es vergüenza para la madre y deshonra para el padre. La Biblia dice que los padres que no corrigen a sus hijos están condenando su alma al Seol. Miren lo que hacían los padres. Si el muchacho era terco y rebelde, le llamaban la atención y seguía en su terquedad y en su necedad, tomaban al muchacho, lo llevaban a la puerta de la ciudad con los ancianos y le decían: él es terco y rebelde, le hemos instruido, le hemos hablado y sigue en su misma actitud, su misma necedad, no cambia, no nos quiere obedecer. Ah, bueno, entonces háganse a un lado, papadito y mamadita. Y lo apedreaban. ¿Para qué lo apedreaban? Para que no llegara al verso número 22. Creo que es el 22, sí. Porque no fuera a ser que por su actitud rebasara la línea y luego cometiera un pecado de muerte y se condenara por la eternidad. ¿Sabe, hermano, que en este pacto nuestro existe lo que Hebreos 12 llama la disciplina del Señor? ¿Y cuál es la disciplina del Señor? Que cuando un hijo está portándose mal, un hijo de Dios o un hijo de Dios está portándose mal, Dios interviene. Muchos padres acá quizá van a recordar estas palabras mías en consejería personal, pero hoy lo voy a decir abiertamente. Cuando dice: pastor, fíjese que mi hijo no quiere, o mi hija no quiere obedecer, y yo doy este consejo: entrégueselo al Señor. Pero prepárese para ver cómo el Señor lo va a corregir. Pero muchos padres, y a veces las madres, dicen: no, y se ponen ellas de cobertoras. Y nunca se va a corregir. Pero déjeselo en las manos a Dios a ver si no lo arregla. Pensé que los hijos iban a decir: gloria a Dios. Yo todavía sueño, hermano, soy un soñador. Todavía creo en esas cosas. Hermano, los padres de familia lo llevaban porque ellos decían: no vaya a ser que éste cometa un pecado que es de muerte, y se condenó eternamente. Entonces mejor había que arreglarlo antes. ¿Sabe, hermano, que algunas veces cuando un hijo de Dios no endereza su camino, Dios lo corta? El Señor se lo lleva antes que se pierda, porque ya es salvo. Hago esa aclaración: él ahora es salvo, él ahora es cristiano, él ahora es un hijo de Dios. Y entonces, como hijo de Dios, él tiene la voluntad de Dios, tiene los mandamientos, tiene responsabilidad con la voluntad de Dios, pero él no cambia de actitud. Y, hermano, el Señor lo corrige, el Señor lo disciplina, el Señor lo aprieta para que aprenda, y no cambia de actitud, se lo lleva. En la primera carta a los Corintios hay un caso de un hermanito que no se sujetaba al papá, lo estaba deshonrando públicamente, y el hermano se quejó. Las autoridades le dijeron: muchacho, cambia tu actitud. El muchacho no cambió de actitud. Le escribieron al apóstol Pablo: hermano Pablo, fíjese que tenemos este caso y ese muchacho es un mal ejemplo y no se endereza. Y recetó Pablo la medicina, dijo: entréguenselo a Satanás para que se salve el espíritu. ¡Qué silencio! No trajo piedras, ¿verdad? Al que Dios toma por hijo,
lo disciplina, lo corrige y lo azota. Si él ve que va a caer en un pecado de muerte, mejor se lo lleva antes. ¿Me doy a entender, hermano? Jóvenes o jovencitas que andan ayuntándose con inconversos, tengan cuidado. Si anda ahí de enamoradito, enamoradita de un inconverso, tenga cuidado. Está pisando terreno peligroso. Si el Señor ya le habló, ya le advirtió y ya le dijo que eso es algo que no le agrada, tenga cuidado. Porque se lo pueden llevar a usted o se llevan lo que ama. Me quedé solo. ¿Me doy a entender, hermano? Es que los muchachos coquetean con las cosas como que no fuera a pasar nada. No, hermano. Ahora mire, yo veo a Dios y por supuesto que ahora en la gracia esto cambió, porque resulta, hermano, que Jesucristo vino a darle solución a ciertos pecados de muerte. Y ahora por lo menos, hermano, en la Biblia yo encuentro solo 2 pecados de muerte para nosotros. En aquellos días las cosas eran tan complicadas, hermano, que un día era día de reposo, era Shabbat, y entonces un hombre salió a recoger leña. Y como usted sabe que los hermanitos para ponerle el dedo a otros somos maravillosos, hermano. Mire lo que está haciendo fulano, mire lo que hizo sutano, y no le han contado lo que hizo perencejo. Así somos. Nos encanta machucar al vecino, hermano, porque nos sentimos muy pulcros, muy limpios, muy enteros. Dice la Biblia que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. Le llegaron a decir: hermano Moy, mírelo a él, mírelo, mírelo, Y venía el hermano con su tercio de leña. No sé si todavía se dice así, pero así se dice en los pueblecitos, ¿verdad? Con su tercio de leña, abrazado, hermano. ¿Y él qué hice? Mire, está cargando leña y es día de reposo. Y hermano, se quedó Moisés entre los acusadores y el acusado con su leña. Y dijo: pero ningún mandamiento dice no recogerás leña. Y entonces fue a la tienda de reunión y le dijo: Señor, ¿qué hago? Mira, todos estos lo están acusando y él solo estaba recogiendo leña, no hizo nada inmoral, nada poco ético. Y le dijo Dios a Moisés: estamos en un problema, porque si lo perdonamos, entonces todos van a querer quebrantar el día de reposo, pero en realidad no hizo nada grave. Bueno, arreglemos esto por la vía salomónica, que lo apedreen. Y lo apedrearon. Pero que muriera a pedradas no significaba que se iba a la condenación eterna. ¿Me explico? Lo que pasa es que no había mandamiento. Eran días complicados de interpretación de la voluntad de Dios. Pero hermano, ahora resulta que nosotros, dice la Escritura, si usted me acompaña, Hechos capítulo número 13. Hermano, perdone si siente que voy un poquito rápido, es que hay muchas cosas que le quiero decir y el tiempo, no todo lo borra, sino a mí el tiempo todo me lo echa a perder. Dice capítulo número 13, verso 36, el libro de los Hechos, Pablo predicando en Antioquía, un mensaje apostólico, dice el verso 36, verso 37, mejor para ir rápido. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción, es decir, Cristo. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Cristo os es anunciado el perdón de los pecados. ¿A cuántos les han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús? Amén. Verso 39. Y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Cristo, todo aquel que cree es justificado. Cristo trajo soluciones a problemas que antes no tenían solución. Pero hermano, hoy en día prevalecen 2 pecados de muerte, por lo menos de lo que yo puedo identificar. Quizá hayan más, pero yo le voy a hablar o le voy a mencionar solamente 2. Número 1, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Evangelio de Mateo, creo que capítulo 6 o 7.
Dice, y aquel que blasfeme, dice, toda blasfemia contra el Señor será perdonada, pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Es decir, el que blasfema contra el Espíritu se condenó. Y aunque siga viviendo, para mí ya estás muerto, dijo aquel, ¿no? Desaparecido, hermano. Ya no existe en el registro de Dios. Ese es un pecado de muerte. El otro pecado de muerte es tomar la cena del Señor sin discernirla correctamente. Por eso, hermano, usted nota que yo me tomo todo el tiempo del mundo para ministrar la cena del Señor. Porque la Biblia dice que tenemos que discernir lo que estamos haciendo. La Santa Cena no es un rito. La Santa Cena, hermano, no es una costumbre. La Santa Cena no es una tradición. La Santa Cena solo la pueden tomar aquellos que le han entregado su vida a Cristo y están dispuestos a obedecerle en todo, y además se han bautizado en aguas. Pero no cualquiera puede tomar de la Santa Cena, porque el que toma de la Santa Cena sin discernirla, dice la Biblia, se debilita, se enferma y se puede llegar a morir. 3 efectos. Entonces se agrede una vez este principio y viene un debilitamiento espiritual. De pronto no sabe, hermano, todo le da miedo, todo le asusta, se deprime, bueno, una serie de cosas que pueden estar pasando ahí. Puede caer en una enfermedad, hoy en día, para ponerlo en contraste, un cáncer. Se enferma. Y si no enmienda su actitud, hermano, puede llegar a morirse. Ahora, ¿por qué se murió? Para que no vaya a la condenación eterna. Porque si sigue en la reincidencia, puede llegar a perderse por toda la eternidad. Entonces dice el contexto, que rápido se va el tiempo. Regresamos a Deuteronomio 21. Dice, todo el que peque con pecado de muerte, dice el Señor, primero lo matarás y luego lo vas a colgar en un madero. Pero cuando está colgado en el madero, dice, es maldito del Señor. Deuteronomio 21. Amén. Verso 23. Pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Ahora mire lo que hizo Cristo. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. O sea, nosotros ni siquiera tuvimos la oportunidad de cumplir mandamientos. Estábamos desechados, hermano, desde el momento de nuestro alumbramiento. Ya estábamos bajo maldición. Y así crecimos en nuestra vida, y algunos practicamos religión y fuimos meticulosos al practicar nuestra religión, como es mi caso, hermano. Yo no fui religioso de nombre, yo fui religioso de acción, y yo creía que estaba en la verdad, hasta el bendito día que Jesucristo me mostró que estaba perdido, muerto en delitos y pecados, y que Él me ofrecía la vida eterna. Hermano, entonces esa realidad que uno empieza a experimentar en el momento de entregar su vida a Cristo, que cambia toda la realidad, hermano, pero nosotros, dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y cuál es la maldición? La maldición es ir a la condenación eterna. ¿Y cuál es la condenación eterna? Irse al lago de fuego y azufre. Entonces, hermano, todo aquel que estaba colgado en una cruz decía más, quizás 2 o 3 mensajes. Que los judíos, cuando vieron a Cristo ahí, agarraron el mensaje, hermano, y dijeron ellos, oh, este está maldito, este es maldición, este se perdió por toda la eternidad. Lástima, tan buen muchacho que era, pero saber qué cositas tenía escondido, saber en qué malos negocios andaba para morir de esa manera, porque el mensaje era colgado en un madero, sinónimo de condenación eterna. La Biblia dice que nosotros estábamos bajo esa maldición, desechados, sin patriarcas, sin pactos, sin promesas, sin Dios y sin esperanza, bajo la maldición de la condenación. Pero en la cruz del Calvario, Cristo tomó nuestra maldición y se hizo maldición por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a su nombre, y a su nombre.
Por eso dice Gálatas, Cristo nos sacó de debajo de la maldición, pero no fue así como te saco y nos vamos corriendo los dos. No, yo te saco, te salvo a ti, pero la maldición va a caer sobre mí para que tú quedes liberado por toda la eternidad del poder de esa maldición. ¿Me explico, hermano? Ahora, aquel que no le rinde su vida a Cristo está bajo maldición. Eso no significa que no pueda trabajar, que no pueda ganar su buen dinero, construir su bonita casa, comprarse su bonito carro, formar su bonita familia. No, no significa eso. Él sigue teniendo su existencia, pero está bajo maldición. La maldición de la condenación eterna. Ahora, hermano, que estamos en la bendición, ¿para qué estamos en la bendición? Dice Gálatas capítulo número 3, si me ayudan de la cámara, no sé cuánto me falta. Gracias, muchachón. Gálatas capítulo número 3. ¿3 para cuánto, hijo? Dime. Que gracias. Dice el verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Hermanos, si Cristo se hizo maldición por ti, ¿por qué te quieres volver a hacer maldición desobedeciendo a Dios? Por eso dice la Biblia, si alguien vuelve o alguien devuelve esa salvación, dice Hebreos capítulo 6, ya no hay sacrificio por él que se pueda hacer, porque Cristo tendría que volver a morir y eso ya no es posible. ¿Y por qué ya no es posible? Porque Cristo ya no puede volver a morir. ¿Porque acaso Cristo se resistiría a volver a morir por alguien? No, es que Él ya es eterno, Él ya resucitó y aunque quiera ya no puede volver a morir. ¿Me doy a entender? Dice entonces, habiéndose hecho maldición por nosotros, colgado en el madero, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, que somos nosotros, que no somos israelitas, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermano, la maldición terrible de condenación eterna que pesaba en nuestra vida, Cristo la quitó, la puso sobre sus espaldas y se hizo maldición por nosotros. Al verlo colgado en la cruz, el testimonio que tenían los judíos, conocedores de estos principios, era: ese está maldito. Él está maldito, pero realmente no lo estaban viendo a él. No se pudieron ver a ellos mismos y mucho menos vernos a nosotros colgados en esa cruz. Hermano, éramos nosotros los merecedores de esa cruz porque estábamos bajo maldición. Pero para que nosotros tengamos vida eterna, Él ocupó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar ahí. Por eso, hermano, esa idea equivocada, tal vez sincera pero equivocada, de cargarse al que va a cargar nuestras cargas, si no necesita que lo carguemos nosotros, hermano. Él cargó con todas nuestras enfermedades, Él cargó con todas nuestras dolencias, Él cargó con todos nuestros pecados y los clavó en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Hermano, una ofrenda de palmas a aquel que te sacó de debajo de la maldición y se hizo maldición para que tú y yo seamos libres de esa maldición terrible. Desechando toda malicia y falsedad, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ministerios Roca Eterna presentó su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre,